En la situación compleja que estamos viviendo irregular en medio de la pandemia, se pueden dar una serie de vulneraciones a los derechos laborales y por eso queremos abordar este tema que es relevante, que ya se constata. Hay situaciones ya complejas. Estamos en contacto con el abogado Giorgio Marino, director del grupo Soy Trabajador. ¿Cómo está, abogado? Muchísimas gracias por este contacto y buenas tardes. Buenas tardes, Carla, mucho gusto. Buenas tardes, Gerson y Cristóbal también. Buenas tardes, abogado. Abogado, me imagino que están recibiendo casos, denuncias. ¿Qué ha sido lo más reiterativo en términos de vulneración de derechos laborales en el marco de esta pandemia? Mira, han habido, la verdad es que varias situaciones que además se han ido moviendo con el tiempo. Como esto ha sido largo, se han producido varias situaciones. Al principio hubieron, y hoy día estamos, ahora que empezó el desconfinamiento, estamos volviendo a la misma situación. Se produjeron problemas en torno a las medidas de seguridad que la ley ordena al empleador proveerle al trabajador. Cuando recién esto estaba partiendo, hubieron muchas tutelas de derechos laborales asociadas justamente a este tema por la falta de medidas de seguridad. Hubieron casos emblemáticos, la clínica Las Condes incluso tuvo un reclamo de parte de su sindicato, pero en general te diría que de las cosas que se han visto con mayor frecuencia ha sido la falta de medidas de seguridad que son obligatorias para el empleador, no para el trabajador. Es decir, el empleador es el que debe proveer las mascarillas, el alcohol gel, y etcétera, todas estas medidas. Y eso como lo básico en general, pero me imagino también hay unas situaciones más particulares que tienen que ver con por ejemplo, situación contractual. En un primer momento de la pandemia, muchas empresas sin necesidad, por ejemplo, se acogieron a la Ley de Protección del Empleo. Después la autoridad les llamó la atención, no sé si muchas se revirtieron, pero ahí se generó una especie de vacío. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Mira, lo que pasó en relación a la Ley de Protección del Empleo, que la verdad, en mi mirada, es un eufemismo, porque realmente no protege el empleo. Las consecuencias las vamos a ver ahora en poco tiempo más. Lo que ocurrió fue que hasta la modificación de la ley 21.227, que es la ley de protección del empleo, que fue modificada hacia junio de este año, se impidió la aplicación de la causal de necesidades de la empresa. Sin embargo, se ha seguido aplicando esa causal fuera de los casos del término de contrato por la llegada del plazo. Es por lejos la causal de mayor aplicación, es una especie de sucedáneo que se usa habitualmente para despedir a un trabajador fuera de los casos establecidos en la ley. Entonces, ahí ha habido un problema muy grave y que además ha servido, y a propósito del tema de la vulneración, ha servido para presionar a los trabajadores. Hemos visto mucho esto, la explicación de no tengo plata, así que te tengo que echar, y si tú no me firmáis el finiquito rápidamente, bueno, tendremos que discutirlo en los tribunales, y con esto se le niega, por ejemplo, a los trabajadores prestaciones indiscutidas, como el sueldo o las vacaciones. Ahí la recomendación es no firmar nada y efectivamente hacer la denuncia, porque la tasa de éxito de los juicios laborales para los trabajadores entiendo que es bien alta. Altísima. Mira, o sea, generalmente si tú lo peleas es muy probable que el tribunal te encuentre razón porque son cosas absolutamente demostrables. Altísima. La tasa hoy día anda en torno al 80%. Y la verdad es que la recomendación ahí en el caso de estos finiquitos a la rápida es hacer la reserva de derechos. Todos los trabajadores tienen derecho a estampar en el finiquito, que es una oferta irrevocable de parte del empleador, la reserva de cualquier materia que estime que no tiene clara, que es muy habitual, porque es habitual que los trabajadores no tengan completamente claras cuáles son todas las prestaciones a las que tienen derecho, y por lo tanto basta que en el finiquito a una mano alzada escriban que hacen reserva de los derechos que les correspondan en materia de años de servicio, bono. No lo sabía, fíjese, sí, eso es lo que tú estás diciendo parece muy novedoso, pero a ver, explíquenos un poquito más. Es muy importante, porque yo siempre lo que había escuchado es la recomendación de que, mira, no firmes nada y primero consúltalo y después ve, pero usted dice que incluso uno a mano podría poner que se reserva el derecho, lo voy a decir en chileno y usted me dice cómo formalmente hay que ponerlo, pero que uno se reserva el derecho de después, más adelante, hacer algún tipo de queja sobre lo que se está finiquitando. Así es, el empleador tiene la obligación de proponer un finiquito.
Sí. Ese finiquito debe contemplar las prestaciones que normalmente son indiscutidas. Le insisto, el sueldo, las vacaciones, en que normalmente no hay discusión, y eventualmente algún bono, alguna asignación o lo que sea. Tiene obligación, y si no cumple esa obligación es sancionado administrativamente. Ajá. Entonces normalmente los empleadores hacen esta propuesta, y esta propuesta es una oferta irrevocable, que el empleador de la cual no se puede desdecir. Pero el trabajador puede firmar el finiquito y a una mano, escribir en el finiquito que se reserva el derecho a reclamar posteriormente, entre los plazos que establece la ley, que son entre 60 y 90 días hábiles, sobre las materias que no estén En las dos copias tiene que ser, ¿o no? En las dos copias. En las dos copias. Abogado, y En las dos copias. eso aunque en el Y finiquito eso que me permite, está... deja abierta la puerta completamente. No, entiendo, pero eso, aunque en el finiquito que me presenta el empleador hay una cláusula expresa donde dice que en el fondo yo no voy a hacer pataleo posterior. Así es, así es. Todos los finiquitos dicen que sea por completamente terminada y que no hay reclamo alguno, y esa es la presentación que hace el empleador. Todo esto está fundado en el hecho, este derecho está fundado en el hecho que reconoce el derecho laboral de la asimetría que hay entre las fuerzas del empleador y el trabajador. Entonces, no obstante el empleador ponga esta cláusula, cuando usted hace esta reserva, le insisto, a una mano alzada, deja abierta la posibilidad de reclamar de las partidas sobre las cuales haya hecho reserva. Y esto es fundamental, y la mayoría de la gente no lo sabe, y es fundamental, porque si no hace esa reserva, ahí queda terminada la relación laboral, y esto puede incidir en muchísimas cosas, desde luego en la causal. Pero qué bueno lo que dice usted. Si yo no pongo eso a mano alzada, a mano escrita, efectivamente después no voy a tener derecho a patalear. No. Ya, va a Pero pesar si la la pone, cláusula de que yo no voy a patalear. Pero si la pone, van a quedar todos sus derechos a salvo, y lo único que va a quedar a firme va a ser la oferta irrevocable que el empleador le ha hecho de pagarle las prestaciones que estaban contenidas en el finiquito. Ya, que eso te permite asegurarte como trabajador como un mínimo, pero si Por después supuesto, tiene otra porque cosa que reclamar, la reclamas. Qué buen dato el que nos acaba de dar, fíjese que yo no tenía idea. Lo que pasa es que esto ocurre con mucha frecuencia, y a propósito del tema, el tema de la pandemia, la urgencia de, como los recursos no han llegado, como por las diversas causas que ya, un problema político, digamos, la razón del por qué no han llegado las prestaciones a los trabajadores, la urgencia de obtener recursos fuerza muchas veces a los trabajadores a firmar rápidamente cualquier cosa. Giorgio, otra cosa que siempre tienen... Es un tema permanente, por ejemplo, todo el mundo dice que los juicios son caros, pero hoy día hay una serie de fórmulas que están ofreciendo diversos estudios de abogados para permitirle al trabajador financiar estos juicios. Ese es otro error. Los juicios no son caros, los juicios son gratis. Es decir, no gratis, pero el trabajador no tiene que poner un peso. Ya. Desde luego, por ejemplo, nosotros, pero no solo nosotros, financiamos todo el juicio, todas las notificaciones, todos los mandatos. El trabajador no tiene que poner un peso. Y los abogados solo cobran si es que obtienen resultados positivos, claro, y de los resultados positivos. Es decir, una vez que le han pagado al trabajador, el abogado se cobra. Entonces es un error común. Sí, no, a eso me refería, que en el fondo existe eso como instalado, por lo tanto muchos trabajadores no hacen nada, pero hoy día... Dice, bueno, tengo que ir donde un abogado, claro. Si no me acaban de echar del trabajo, ¿dónde va a sacar plata para pagarle las 50 lucas o las 100 lucas que me va a cobrar este gallo por ir a sentarme a su oficina? Claro. Eso no es así. Mire, nos ha dado súper buenos datos, abogado. Vamos a volver a conversar, me imagino, en algún momento, porque claro, en la pandemia además se ha prestado harto para esto, con tanta gente que ha quedado sin empleo, que ha tenido que acogerse a la ley de protección. Así que muchas gracias por esos datos, pues. Oiga, hay muchísimos temas que son tremendos en este tema, así que encantado cuando quiera. Ya, pues, abogado Giorgio Marino, muchísimas gracias por habernos acompañado.